Todos y todas, muchas gracias por la invitación a Pablo y a Javier, y muy honrada de estar acá, rodeada de tantos compañeros y compañeras, colegas de toda América Latina. Yo voy a aportar una mirada desde la OMEP, la Organización Mundial para la Educación Preescolar, que es una antigua organización mundial que tiene en este momento 73 años, y que está dedicada a la abogacía, a impulsar políticas vinculadas con la protección de derechos de las primeras infancias, con foco en la educación. Y por esa razón mi discurso va a ser sesgado. Esto ya se los anticipo, y Javier ya lo sabe, ¿no? Nosotros entendemos que la calidad es un atributo del derecho a la educación y al cuidado de la primera infancia, y como concepto, sin ninguna duda, se resiste a ser atrapado dentro de una lógica cuantitativa, que es una moda que se viene imponiendo desde los años 80, por lo menos en la región. Como atributo se expresa en una amplia polisemia que plantea problemas metodológicos y políticos a quienes están pretendiendo evaluar sistemas, instituciones, programas y prácticas. Y yo acá también quiero discriminar algo que tiene que ver con que cuando pensemos la calidad, no pensemos calidad guión evaluación, sino la posibilidad de construir calidad antes de pensar en medir o en evaluar. ¿No es cierto? La calidad se plantea como un campo de reflexión amplio, polémico, que infortunadamente no siempre ha tenido en cuenta a la hora de discutir la política y definir los programas y valorar prácticas que tienen lugar en los ámbitos donde realmente se efectiviza la atención y el cuidado y la educación de la primera infancia. Recién Roberto Darías Aldaz, que está acá presente, mencionaba a Maturana, que lo hemos perdido en el día de hoy, y Maturana decía que existe un multiverso, ¿no? Donde hay tantas realidades como experiencias, y por lo tanto lo que existe son dominios, campos y sistemas de explicaciones para nuestras distintas experiencias que pueden o no coincidir. Y en el campo de la educación y del cuidado, obviamente, la calidad es un tema de terrible y contradictorio debate y construcción. La calidad de la atención y la educación de la primera infancia está revestida de múltiples significados que circulan desde el sentido común a los discursos y prácticas que permean todos los sistemas diversos, fragmentados, distintos, algunos ricos, otros más pobres, y que se despliegan en todas, más allá inclusive de las fronteras de América Latina. Las discusiones sobre la calidad convocan a muchísimos actores sociales por sus compromisos, con sus preocupaciones por la primera infancia, en el discurso político y en el discurso pedagógico, y a nivel mundial la calidad se ha transformado en el centro de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se articula además con la agenda de derechos humanos. El derecho humano a la educación es uno de los principios rectores que sostiene la agenda, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que se focaliza en la educación. Y justamente allí es donde se entiende, ¿no es cierto?, a la educación como herramienta para la consecución de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, ¿no es cierto?, no solo como derecho, sino como herramienta para alcanzar los otros, y además como catalizador del desarrollo sostenible. Y en el ODS 4, justamente, el ODS 4 plantea garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, o sea, enfatiza la calidad como preocupación para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas. Y allí también, vinculado con primera infancia, se plantea la meta 4.2, que la hemos militado muchísimo para que hubiera una meta en los objetivos de desarrollo en la agenda mundial, ¿no es cierto? Militamos muchísimo para que hubiera una meta vinculada con educación y con cuidado y con desarrollo vinculado a la primera infancia. Porque en otras agendas anteriores
esto no existía, habían objetivos vinculados a primera infancia, pero más pegados, vamos a decir, a la mortalidad infantil, etcétera, que por supuesto sigue siendo algo absolutamente central. Entonces, la agenda también, otra de las cosas que hace es establecer formas de ejecución, con lo cual ya nos da una pista de por dónde ir con el cuidado. Habla de formas de ejecución, menciona a 3 específicamente. En el 4.2, 4.A, habla de entornos de aprendizaje eficaces. En el 4.B habla de ayudas económicas. Y en el 4.C habla de la importancia de garantizar el aumento sustantivo de maestros y educadores calificados, que recién lo planteaba Javier. Entonces, para retomar y para empezar a definir y para encontrar un rumbo para definir de manera democrática y teniendo en cuenta tanto la Agenda 2030 como el marco y los instrumentos legales de derechos humanos, también tenemos que revisitar las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño. La observación 1, por ejemplo, que habla de propósitos de la educación, fue la primera observación que hizo el Comité del Niño en las primeras revisiones. En el año 2001 habla de la importancia de una educación de buena calidad en la primera infancia, ¿no es cierto?, que concentre la atención en el entorno docente, en los materiales, en los procesos, en los resultados de enseñanza. Y además habla del acceso, que recién también, por supuesto, lo mencionó Javier. Y en la O7, que después ya se focaliza específicamente en interpretar cómo se realizan los derechos humanos en primera infancia, ¿no es cierto?, vuelve otra vez a enfatizar la importancia del acceso de servicios a servicios de calidad, ¿no es cierto?, que articulen la salud, la educación, el bienestar, y que además focalicen aquellos servicios que no tienen carácter universal y que son proporcionados por organizaciones privadas o de beneficencia o de la sociedad civil. Las grandes desigualdades de la calidad en establecimientos, programas, están definidas tanto por la discordante inversión. La inversión ha sido un determinante dentro de la calidad de la atención y la educación, además de la inversión, por las propuestas, por las ideas que sostienen, ¿no es cierto?, los programas, inclusive la fractura, ¿no es cierto?, que a veces en definir la primera infancia. La primera infancia está definida por el Comité del Niño como toda esa etapa que abarca a los niños hasta los 8 años. Sin embargo, cuando recorremos América Latina, vamos a ver que las políticas la definen de diversas maneras y la particionan, ¿no es cierto?, la fragmentan de distinta manera. Entonces, un poco para ir cerrando, ¿no es cierto?, esta primera parte, quiero decir que la calidad sin ninguna duda fluctúa también en la propuesta desde servicios, desde políticas que atienden la supervivencia más básica, ¿no es cierto?, que por supuesto es necesaria, hasta propuestas integrales y holísticas. Y en el medio tenemos el problema del mercado, ¿no es cierto? Pero bueno, sobre eso después conversaremos. Muchas gracias. Mientras los escuchaba y pensaba que contarles que antes de ser presidenta mundial, que soy la segunda en la historia de la OMEP, la segunda latinoamericana, que es presidenta de esta organización, yo fui vicepresidenta regional para América Latina durante 6 años, ¿no? Y América Latina es como el psicoanálisis, uno lo puede estudiar mucho, pero si no te tirás en el diván, no la conoces, ¿no? Y realmente lo hemos, yo digo que la he pateado, ¿no?, que he caminado mucho, y uno de los temas son las diferencias que existen entre los discursos y las prácticas, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno mira efectivamente qué pasa con los requisitos, hay una ruptura, ¿no? Y como decía Paulo Freire,
nosotros tenemos que hacer todos los días un esfuerzo de coherencia, ¿no? Que no es sencillo ser coherente, porque en general hay como un barniz, ¿no? Como un barniz donde uno y toma inclusive frases que a veces terminan como vacías, ¿no? Cuando uno dice que América Latina es el continente más desigual, ¿no es cierto? Que la desigualdad, la fragmentación y la diversidad atraviesan el campo de la primera infancia. Muchas veces se dice pero no se siente, ¿no? Con ese dolor que nos provoca y con ese desafío, ¿no es cierto?, que nos invita justamente a marcarle a los países, a los gobiernos, en los debates, en las prácticas, en esas brechas que se arman entre lo que se hace y lo que se dice, ¿no es cierto?, marcar la importancia de trabajar realmente en la gobernabilidad y en la institucionalidad del cuidado y la educación de la primera infancia. Ese sería uno de los ejes. Es necesario coordinar, es necesario articular, es necesario definir estrategias y orientaciones comunes. Y para darle integralidad, no solamente hay que estar juntos en una mesa, sino hay que llegar a consenso juntos, hay que poder pensar, digamos, un marco conceptual común, ¿no?, compartido, ¿no es cierto? Y eso entonces nos lleva a la posibilidad de que existan regulaciones, que se orienten el funcionamiento de las instituciones públicas y privadas y que no haya, como hay en América Latina, niños que se los cuida en un pozo, ¿no es cierto? Se hace un pozo y se mete el nene adentro del pozo, el bebé, ¿sí? Esto es una realidad, y esos lugares con ese olor a pis bestial, ¿no es cierto?, con niños que no se mueven, que no juegan, ¿no es cierto? Esto yo creo que ahí hay una necesidad profunda de regulación y de orientación en el funcionamiento para la realización de los derechos humanos y de la dignidad de los niños pequeños desde el mismo momento en que nacen, ¿no es cierto? El otro tema es el enfoque claro, ¿no es cierto?, de contenido educativo y poder superar la tensión entre cuidar y educar. Yo estoy peleando por la superación de la tensión desde los años 70, principios de los 70, cuando en Argentina se iban transformando las guarderías en jardines maternales y en escuelas infantiles, ¿no es cierto? Y parecía que el debate estaba saldado, pero no está saldado todavía. ¿Sí? Hay una tensión, sin embargo, son prácticas sociales inseparables y el Comité del Niño habla de la necesidad de un enfoque educare. En realidad lo pronuncian educare. Este es un neologismo, ¿no es cierto? Es un neologismo que en realidad fue impulsado por los europeos cuando se discutía la observación general número 7, pero realmente este neologismo expresa la superación de esta tensión entre educar y cuidar. El otro tema es, como bien dijo Yannick, es central la participación de las familias, de las comunidades, de los niños y niñas, de las voces de los niños y niñas, porque si hay un derecho que tienen los niños es a participar, ¿sí? Es un derecho central y además es un principio también de la Convención. Las condiciones edilicias de los establecimientos, los equipamientos, ¿no es cierto? El poder revisar las propuestas que nos tira el mercado, ¿no es cierto? El plástico, recuerdo en algún el Centro de Desarrollo Infantil, Javier, que había ido donde una militante del barrio que había luchado mucho, ¿no es cierto?, por los niños, decía algo: acá todo es de plástico, ¿no es cierto? Como un orgullo todo es de plástico. ¿Cómo podemos, ¿no es cierto?, bajar eso, ¿no es cierto?, y poderlo charlar, poderlo conversar y ver si está bueno que todo sea de plástico, ¿no? Pero ella lo sentía como un logro, ¿no es cierto?, de que era seguro, que era colorido, ¿no es cierto?, que era algo bueno que se estaba dando a la infancia. Entonces, esta revisión es absolutamente importante. Y la CEPAL en la región ha hecho muchos esfuerzos y documentos. Por ejemplo, hay un documento muy lindo de
de Marcos Navarro, que habla de que los estándares deben definirse desde dos aspectos, digamos, estándares que tienen que ver con lo estructural, estándares de entrada, le llama ella, referidos a los requisitos de funcionamiento, al trabajo de los educadores, a la salud, al tamaño de las aulas, al ratio entre adultos e infantes, a la calificación de los educadores, y estándares procesuales, que tienen que ver con esto que dijo Yanni, que la propuesta tiene que ser adaptada a la etapa que vive el niño, ¿no es cierto? Y al momento de su desarrollo, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista de los derechos humanos diríamos que debe seguir el principio de adaptabilidad y aceptabilidad, ¿no es cierto? También en lo cultural. Yo prefiero no hablar tanto de estándares, sino por ahí hablar de propuestas, de principios comunes, pero bueno, es algo que también hay que debatir y hay que compartir. Y sin ninguna duda las categorías, ¿no es cierto?, que atraviesan esto es la dotación, la calificación. Pensaba, Yanni, que en Panamá, por ejemplo, a las educadoras que están fuera del sistema, que están en las iniciativas comunitarias y demás, se les paga con una propina. O sea, la indignidad del trabajo es alucinante. Entonces, ¿qué podemos pedir nosotros en cuanto a calidad si no hay, digamos, una relación digna de trabajo, ¿no es cierto?, también para los adultos? Bueno, paro acá porque después vamos a seguir. Está difícil, pero para mí la perspectiva de derechos humanos, obviamente, la ética y el conocimiento pedagógico. O sea, estos son los tres pilares, digamos, que van a dar un principio de actuación, van a definir un principio de actuación para transformar a la calidad en ese principio de actuación en todas nuestras políticas públicas. Me quedé alucinada con la presentación de Yannick en cuanto a los catalizadores, porque da para que conversemos muchísimo más vinculado con este principio de actuación que debe atravesar el liderazgo político, ¿no? Y en el liderazgo político quiero decir que no tenemos que olvidarnos que todos nuestros países tienen un compromiso, el compromiso de cumplir con la Agenda 2030, ¿sí? Adentro de esa agenda, como recién al principio de la charla lo mencionaba, está la meta 4.2, que a su vez tiene definidos una serie de indicadores, ¿no es cierto? Lamentablemente, esos indicadores son verdaderamente parciales y además están muy fragmentados en cuanto al seguimiento de los indicadores. Cuando se pregunta acá, Alejandra preguntaba qué pasa con la actuación de los organismos internacionales, tenemos que decir que para el seguimiento de la meta 4.2 hay por lo menos 3 organismos mundiales que están atrás de estos indicadores, que son la OMS, la UNICEF y la UNESCO. Y tengo que decir que la información está altamente desarticulada, ¿sí? Y nosotros ahora, justamente con estos organismos, con la sociedad civil y con el liderazgo de la princesa Laurentien de Holanda, se está haciendo una iniciativa alojada, digamos, por UNESCO, pero que están todos los organismos, está Banco Mundial también y demás, que se llama la Global Partnership Strategy para o sea, la estrategia global de asociación para la primera infancia. Y ahí uno de los reclamos es justamente poder articular la información, poder articular el seguimiento y los compromisos reales que tienen y que han asumido los países. Sabemos positivamente, ¿no es cierto?, que el contexto de la pandemia ha alterado
todas las agendas, pero justamente hay una tensión ahí, que me salí de mi guión, porque me encantó lo de Yannick, vinculado con la demanda pública, ¿no? Con nuestras responsabilidades. Porque la demanda pública no es otra cosa que la militancia, digamos, y la acción de la sociedad civil, de las familias, de las comunidades, para movilizar un pacto social donde para recuperarnos de esta pandemia pongamos realmente en el centro a la primera infancia, ¿no es cierto? Porque ya sabemos que cada vez que hay una crisis en el mundo, primero están los bancos, no los niños, ¿no? Primero recuperemos los bancos, la economía. Nosotros pensamos que tiene que ser justamente al revés, ¿no es cierto? Que tiene que ser primero los niños, ¿no es cierto? Y que, por supuesto, la única manera, digamos, que es realmente convencer, comunicar. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Eli, no se sabe comunicar, ¿no es cierto? Comunicar la causa de los niños, ¿no es cierto? La causa de los niños, y fortalecer la demanda pública y la acción pública. Yo también estoy dentro del CCNGO, que es un organismo de coordinación entre organizaciones de la sociedad civil y la UNESCO, y ahí se están discutiendo cómo se va a participar. Bueno, en el futuro. Yo creo que no tenemos que perder el lugar porque lo toma sino el mercado, ¿sí? Entonces, la voz de un empresario de golpe tiene más peso, ¿no es cierto? Que sabemos que está ligado a sus intereses económicos y demás, que las propias familias y las comunidades y los propios niños, por supuesto, en la definición de qué es la calidad y qué es la política pública, qué tiene que tener. Sin ninguna duda, vectores y ejes indiscutibles son discutir la gobernabilidad, que responda al principio de integralidad y de universalidad de los derechos humanos, garantizar acceso, o sea, garantizando que haya más oferta, ¿no es cierto? Pero que esa oferta sea de calidad. Vuelvo sobre el tema del personal calificado, suficiente, necesario, sin ninguna duda, claras directrices educativas o proyecto educativo, ¿no es cierto? Y la evaluación y el seguimiento como una condición que atraviesa y que sobre todo evalúa la calidad de las políticas, ¿no? La calidad de las políticas y después, bueno, autoevaluaciones y distintos instrumentos democráticos como para trabajar. Yo no creo en los instrumentos para todo el mundo, todo igual. Creo que hay experiencias en América Latina maravillosas, de evaluaciones y autoevaluaciones con mucha calidad y con mucha pertinencia. Muchas gracias. 5 minutos, y por ahí conectando ambas cosas, ¿no? Me surge tanto, tengo tantas ganas de seguir charlando con ustedes, pero la realidad es que la convención es una gran clave, ¿no? Yo estoy convencida de que nos hemos esforzado tanto. Los países trabajaron 10 años para sacar la convención y poder consensuar, y a partir de allí hubo una catarata, ¿no es cierto?, de adecuaciones, de adaptaciones, una cosmovisión completamente distinta respecto de lo que es un niño, ¿no es cierto?, como ciudadano desde el momento mismo que nace y demás. Y en la convención también nos indica que los países, los estados tienen la obligación de garantizar derechos, ¿no es cierto?, de garantizar derechos, y que para eso también tienen que apoyar a las familias. Entonces yo creo que acá la pandemia nos ha puesto en blanco y negro, ¿no es cierto?, la necesidad de realmente desarrollar aún más las políticas vinculadas a la educación y al cuidado, a garantizar ese derecho, también en el ámbito familiar, ¿no es cierto?, y también con y junto con las familias, ¿no es cierto? Y en ese sentido, creo que tampoco en América Latina tenemos que inventar el agua tibia,
nosotros desde los años 60 del siglo pasado estamos en este continente de la desigualdad, también hemos tenido desiguales políticas. Y dentro de la desigualdad también hemos tenido políticas óptimas, maravillosas, buenas prácticas, buenas experiencias. Como recién decía Florencia, que habían ido a los centros de desarrollo infantil y se habían quedado impactados por los saberes, ¿no es cierto?, que tenían las cuidadoras, que muchas de ellas tienen 30 años de trabajo en los comunitarios, trabajando con las familias, con los padres, promoviendo cambios, trabajando con los derechos de las mujeres. Entonces, a mí me parece que más bien tenemos que hacer un esfuerzo de desvelar, ¿no es cierto?, de salir de las modas y de las ventas de sistemas de evaluación y de calidad exteriores, digamos, impuestas por los países anglosajones, y mirar adentro de la CEPAL, mirar adentro de nuestros organismos regionales, mirar adentro de nuestras experiencias históricas de desarrollo de los sistemas educativos, de los sistemas de protección de la infancia, de los sistemas de salud, ¿no es cierto?, y sacar nuestras mejores conclusiones y nuestras mejores ideas, que están ahí, que están ahí. Realmente yo tengo la certeza de que nuestra patria, nuestro país, nuestra América Latina, ¿no es cierto?, es realmente potente y que tenemos mucho por hacer, pero al mismo tiempo también tenemos mucho hecho en donde podemos hundir nuestras raíces para poder sacar de nuestras pedagogías y de nuestras prácticas y de nuestras políticas. Pablo ha estado, por ejemplo, en programas extraordinarios vinculados con la salud, con la alimentación, pero claro, en general viene un gobierno nuevo y se dedica por ahí a destruir lo que pasó antes, ¿no? En vez de construir una política pública, no una política partidaria enfocada a realizar los derechos humanos de la primera infancia y de sus familias, obviamente. Bueno, muchas gracias y salgo corriendo a dar clase. Les mando un abrazo gigante y a las órdenes de todo el mundo.